pueblos mayas de Guatemala. Y luego pues también hay precios injustos, hay mucho regateo, porque si nos colocamos en el marco del racismo, hay cuerpos que lo que hacen sus manos valen más que otros, ¿verdad? Y nosotras pues aquí hablamos mucho de la matriz imperial de pensar, de que es el hombre blanco de Occidente, y entonces tiene valor, pero los cuerpos morenos, pequeños, indígenas, tienen menos valor. Y entonces cuando tú tienes tu obra, cuando esa obra está en tus manos, vale menos. Cuando pasa a manos de otro, entonces eso vale más, y tiene que ver con esa forma de pensar. Verá que es matricial en el marco del pensamiento. Y entonces hay, bueno, se pagan precios injustos y el regateo pues es constante. No hay protección legal hacia nuestros saberes, pero además las leyes que existen en este momento nos despojan y bueno, no nos permiten vivir de manera plena. Y bueno, pues hay una mercantilización de la vida de las mujeres. Nosotras consideramos que vivimos en un sistema que se come la vitalidad de las mujeres, ¿verdad? Y eso tiene que ver cuando se desvaloriza el trabajo que hacemos esencialmente. La siguiente, por favor. Y entonces consideramos nosotras que es importante repensar nuestras formas de ver el mundo. ¿Por qué existen conflictos? ¿Por qué existen diferencias? ¿Por qué existe el racismo? Y bueno, desde nuestras propias lecturas como mujeres, es que cuando le preguntamos a alguien cómo ve el mundo, sobre todo en Occidente se ve al mundo o a la tierra como mercancía, como algo que se puede tomar, explotar y poder vender al mejor postor. Y entonces esa es una forma de ver. Y con esto pues no generalizo toda la gente, pero generalmente quienes tienen, bueno, que son las élites en los países, es su forma de entender la vida. Por eso es que se explota el agua, se explota el cerro, y acá es cuando comienzan los conflictos, porque en el caso de los pueblos originarios nos vemos en hermandad con la naturaleza y vemos al otro como una familia. Nosotras para esto revisamos el significado de los elementos en nuestros propios idiomas. Por ejemplo, cuando comienza a llover, las abuelas, o más abuelas, dicen Hashpere Katata o Hashpuri Katata, dependiendo de dónde están. Es una variante en cachiquel, maya cachiquel, que dice, bueno, ya vino nuestro papá, o ya vino nuestro padre lluvia. Katera Chulev, que es la madre tierra, ¿verdad? Katit Kamamá, hablamos del sol, hablamos de la abuela luna, hablamos de la abuela lago, a las plantas, a los árboles que han estado antes que nosotras. Entonces hay una forma de entender la vida que está muy relacionada con la hermandad, con la familia, y entonces no tiene que ver con ser recursos naturales, tampoco bienes comunes, porque siempre nos estamos viendo desde una forma antropocéntrica, el ser humano en el centro y todo lo demás a nuestra disposición y disponibilidad. Y entonces esas dos visiones de mundo no se encuentran, sino que una, y generalmente la de arriba, se impone sobre nuestras formas de pensar y sobre nuestras formas de vivir, y entonces generan muchos conflictos. Entender esto es muy importante. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotras, con todas las problemáticas que hemos hablado, para nosotras es muy importante saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra raíz de pensamiento, y en ese sentido preguntarnos hace cuánto tiempo han vivido nuestros pueblos, y haciendo una comparación también entre ese tiempo que tenemos de colonización y además de creación del Estado, para identificar cuáles han sido las mejores formas de vida que hemos podido tener en esta cuenta larga del tiempo de existencia como pueblos indígenas. Y acá pues este cuadro que la doctora Aura Gómez, con quien desarrollamos generalmente muchas reflexiones, pues se ha elaborado este cuadro, ¿verdad? Donde vemos la existencia de miles de años de pueblos indígenas,
Y luego tenemos 533 años de proceso colonial y 204 años de creación del Estado. En ese poco tiempo, mucho de la vitalidad de los pueblos indígenas está desapareciendo, se está acabando, y las formas de pensar también. Y entonces nos preguntamos, ¿será que vamos a tener un mejor futuro o vamos en decadencia? Y al ver datos del crecimiento de la contaminación, y en el caso de la industria de la moda, que es la segunda actividad más contaminante del planeta, por ejemplo, digo, bueno, no, se está acabando el agua, se están acabando todos los elementos, por lo tanto no sabemos si va a haber un futuro o una decadencia. Si es así, quiere decir, si unos pueblos lograron vivir miles de años, quiere decir que el futuro ya fue. Si el futuro ya fue, porque el futuro que nos pensamos es el futuro que sea equilibrado, que sea armonioso, que sea respetuoso, donde se gestione la vida, quiere decir entonces que el futuro ya fue. Si el futuro ya fue, a ver, ¿cómo era eso? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, para nosotras es muy importante revisar nuestros huipiles. ¿Qué dicen nuestros huipiles? ¿Qué dicen nuestras palabras, nuestros idiomas al respecto de la vida? Ahí podemos encontrar mucho. Aquí podemos ver nuestro huipil. Esta red la fuimos construyendo, nos tomó como 2 años de profunda reflexión para identificar qué es lo más importante. Esto nos ayudó mucho a nosotras a quitarnos esa forma antropocéntrica de vernos y comenzamos a identificar cuáles son los elementos vitales. Con agua podemos vivir, sin agua. Sin agua no podemos vivir, y no podemos pasar bien un día, no digamos toda la vida sin agua. Entonces el agua como elemento es muy importante, es vital. Y entonces esta red es muy importante, pero esa red está dibujada en nuestros tejidos, en nuestros símbolos, están allí. Entonces esa era una forma de entender la vida, que es el Uxcasle. La siguiente, por favor. Y entonces para tener ese Uxcasle, nosotras consideramos muy importante, y al reconocer ese tiempo largo del cuadro que les mostré, ¿verdad? En esos milenios de existencia, cómo vivieron nuestros pueblos, qué elementos que tenemos ahora aún existen. Y bueno, pues se autogobernaban, o sea, ejercían la política, también aplicaban la justicia. Ahora hay varias autoridades indígenas que aplicamos justicia en nuestros territorios, y pues es una forma de autogobierno. Cultivaban su comida, elaboraban su vestimenta, impartían, las formas de justicia que ya dije, creaban formas de pensamiento, entendieron los ciclos de la vida y además hablaban sus idiomas propios y sabían cuidar el cuerpo en sus 3 dimensiones, ¿verdad? Físico, mental, espiritual. Y entonces para nosotras el ejercicio del derecho a la libre determinación tiene que ver con estos elementos, porque la autodeterminación te permite no depender totalmente de otras y de otros. Reconocemos en el marco de la red de la vida que somos ecodependientes, pero entre seres humanos somos interdependientes, o sea, nos necesitamos, y eso también es importante tenerlo presente. Sin embargo, sí necesitamos nosotras generarnos capacidades. Libre determinación es capacidades. Y por eso nos gusta mucho el nahual aj, porque cuando somos tejedoras somos ajquema o ajquem. Si somos músicos somos ajojón. Si somos sanadoras o sanadores somos ajomanel. O sea, el aj siempre se antepone a una especialidad, y el aj es muy importante y no tiene sexo. O sea, podemos ser hombres, mujeres, ¿verdad? Y podemos tener muchas capacidades, y entonces es muy importante. La siguiente, por favor. Entonces, esto es fundamental para poder hablar de nuestros tejidos, saber de dónde venimos, quiénes somos y cuál es nuestra raíz de pensamiento. Y entonces surge una gran pregunta. En un mundo capitalista que está centrado en la protección de la propiedad intelectual o individual, ¿cómo se deben pensar los saberes y creaciones colectivas de los pueblos indígenas?
Esta pregunta es muy desafiante porque no hay una respuesta y la verdad casi no hay respuestas. Porque en esa visión de mundo donde todo el mundo se quiere apropiar y todo el mundo quiere sacar la mejor ventaja, pues derechos colectivos, eso ni hablar, ¿verdad? Y muchos no lo entienden y no lo quieren comprender, no lo quieren estudiar, no quieren profundizar, y entonces esto es un gran desafío en el marco de la pertenencia de muchos elementos que tenemos como pueblos indígenas. La siguiente, por favor. En este sentido, es que decimos nosotras, esos saberes colectivos han sido creados en esos milenios de existencia, han sido creados y protegidos por lógicas comunitarias, colectivas, y bueno, y eso por numerosos pueblos. Cada persona que elabora una figura, y esa figura comienza a copiarse en los huipiles, es motivo de orgullo, porque la comunidad aceptó eso que creamos, eso que hicimos, y esa es la contribución a la colectividad. Pero ahora con la propiedad intelectual convencional, pero esa idea es tuya, entonces tú protégela porque ahora es tuya, porque no comprende esa lógica comunal que podemos tener los pueblos indígenas. Y lamentablemente ese pensamiento los propios pueblos lo estamos perdiendo, porque nos dicen, ay sí, está el plagio de las empresas, pero también está el plagio entre nosotras. Y para nosotras es triste porque quiere decir que estamos perdiendo esa forma de entender la vida y la comunalidad. Entonces, para nosotros es colectivo, pero para otros son saberes de nadie, son saberes sin dueño, que están públicamente disponibles, que es patrimonio cultural de la nación, de la humanidad. Otros dicen que la propiedad colectiva es de todos y a la vez de nadie, y entonces se puede tomar. Y estas son esas otras formas de pensar con las que nos enfrentamos. La siguiente, por favor. Y entonces, en el análisis de ese tiempo largo que hemos vivido los pueblos indígenas y partiendo del proceso colonial que hemos vivido, es que hemos escuchado muchos discursos y también excusas que, por ejemplo, dicen que los trajes indígenas los impusieron los españoles, que era un uniforme para controlar a los indios. Hay un libro de Severo Martínez Peláez, ¿verdad?, que habla que los indios encontrados estaban desnudos, y eso es lo que se repite en las universidades, aunque ya hay mucha evidencia y mucha documentación que dice lo contrario, pero siguen con esa narrativa. Es un discurso muy apropiado además para el tema del despojo y la apropiación cultural. Pero también nos vamos encontrando que ahora es fusión, inspiración, emprendimiento, generación de riquezas y nuevas fuentes de ingreso, que es homenaje a la cultura y que es promoción del país en el extranjero. Y eso lo hemos escuchado mucho con instituciones propias guatemaltecas. Pero es parte de los discursos que necesitamos repensar, que necesitamos criticar, que necesitamos ver cómo también los podemos superar o cómo podemos construir colectivamente algo que no falte el respeto a los pueblos. La siguiente, por favor. Hay un discurso, pero también hay una práctica. Y en esta práctica está la apropiación, la expropiación y la explotación de las mujeres desde la época colonial temprana hasta la fecha. Hay comunidades enteras en Alta Verapaz, por ejemplo, donde los intermediarios les imponen cargas de tejido a las mujeres y les pagan casi una nada por el trabajo que han desarrollado. Bueno, eso sigue. Pero eso inició desde la época colonial, porque hay varias crónicas que hablan donde dicen que inmediatamente vieron que habían tejidos y comienza a haber explotación de los tejidos, y también comienza a haber una división sexual del trabajo y se deja a las mujeres en el hilado de algodón, en la elaboración de tejidos. Y bueno, hay muchas crónicas y muchos relatos que hacen también algunos curas, ¿verdad?, quejándose de que las mujeres, en vez de poner atención en el adoctrinamiento o en el proceso de evangelización, están ahí hilando algodón, porque si no entregan los pedidos, les azotaban y no importaba si estaban embarazadas. Entonces, digamos, hay muchas crónicas que narran esto. Y entonces también
impuso un sistema de dominación bajo la lógica esta de despojo y acumulación. Pero también hay una práctica de patentar los conocimientos ancestrales. Alguien se lo apropia ya, y lo descubrí, aunque los pueblos originarios siempre hemos mantenido sus saberes. Y también ahora la amenaza de que van a registrar nuestros diseños y ahora ya no podemos desarrollarlos, sino que hay que pedirles permiso a las diseñadoras. Y esa es una de las cosas que a nosotras nos movió. Por otro lado, también consideramos que esas declaratorias que hay de patrimonio cultural sobre lo que producimos los pueblos indígenas también es una forma de despojo. En este momento tenemos varias denuncias penales en contra de ciertos personajes, pero el Ministerio Público rechaza las denuncias porque dice que es patrimonio del Estado y por lo tanto los pueblos indígenas no somos sujetos de derecho y no podemos alegar sobre las cosas que incluso nosotras hacemos. Entonces son de las cosas que estamos viviendo. La siguiente, por favor. Y entonces con todo esto, nosotras decimos que la lucha de las mujeres indígenas es una lucha por nuestra dignidad, primero como mujeres tejedoras y también sobre nuestras creaciones. ¿Por qué? Porque muchas de los símbolos y las indumentarias que vestimos han sido resguardados y desarrollados especialmente por las mujeres. A pesar de que hemos tenido prohibición o persecución, aún así las mujeres nos hemos mantenido en resistencia y seguimos desarrollando lo que es nuestro. Por eso, los tejidos primero somos nosotras y nuestra dignidad. La siguiente, por favor. Y decimos esto porque también durante la invasión europea se quemaron miles y miles de libros y códices y destruyeron muchas figurillas, muchos elementos bajo la excusa de que eran obras del demonio y entonces por lo tanto había que quemar todo. Y eso tiene que ver con toda esa idea del arte de la guerra, ¿verdad? Que cuando llegas a un pueblo pues tienes que eliminar todo para evitar levantamientos y todo eso. Y entonces se quemaron muchas cosas, pero decimos nosotras, pero no contaban con que el conocimiento está en la mente, ¿verdad? Y por eso es importante la siguiente. Y entonces por eso decimos nosotras que nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar. Quemaron nuestros códices, quemaron muchas cosas, pero no quemaron el saber de las mujeres. Aunque muchas mujeres lideresas y muchos hombres también ajpopi o líderes también fueron masacrados, sin embargo, en la memoria colectiva siempre quedó esos saberes ancestrales custodiados por las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí hay, alguna evidencia de estos templos. Estos son los sitios sagrados como Mitla o Mictlán, creo que le llaman por acá, pero tienen muchos diseños que son muy parecidos a los huipiles. Aquí Guatemala y México también compartimos algunos diseños, ¿verdad? La siguiente, por favor, para que podamos ver los huipiles. Si pueden pasar. Acá. Muchas mujeres nunca han ido a ver los templos y a ver los diseños que hay ahí. Sin embargo, esos mismos diseños están en los huipiles, porque al final hemos sido un pueblo grande y que hemos generado conocimiento y lo hemos heredado. Y en algunos casos, algunas personas se atreven a decir que los hombres estuvieron desarrollando los símbolos en la piedra y las mujeres en los tejidos, ¿verdad? Y en otros elementos. La siguiente, por favor. ¿Puede pasar la siguiente? No está corriendo. Y bueno, pues aquí también tenemos algunos vasos y vasijas que retratan a mujeres y hombres. Algunos están vestidos, otros no están vestidos. Porque, por supuesto, si estamos en un lugar donde hace mucho frío, vamos a tener ropa, ¿verdad? Es sentido común y también necesidad. Hay frío, me cubro. Entonces no podemos creer que en milenios de existencia estuvimos desnudos y no tuvimos la capacidad de generar nuestra propia ropa. O sea, que es ridículo pensar así. Pero por otro lado, en las zonas donde hay más calor, va a ser una ropa más delgada. Y eso lo seguimos viendo ahora, ¿verdad? En el caso de Cabón, Guatemala, por ejemplo,
Las mujeres, pues con el traje de antes no se cubría el pecho, solo un poco la espalda por el tema de los pulmones y esto, pero ahora han tenido que ir agrandando un poco más el huipil porque también ya el tema de la desnudez y ya se generan otros asuntos morbosos, ¿verdad? Entonces quieren ver a las mujeres con su indumentaria porque está descubierto, ¿verdad? El pecho. Entonces, cuestiones así. Pero en un lugar donde hace calor, si yo estoy muy abrigada y llego a un lugar con calor, me voy a tener que descubrir. Lo mismo ha pasado en todos los tiempos. La siguiente, por favor. Aquí vemos, bueno, aquí es como un ritual, ¿verdad? Pero acá hay gente vestida, y es lo que queremos ver más que descifrar qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Pero vemos a la gente vestida y también con varios diseños. La siguiente. Y bueno, por otro lado, a nosotras, en el marco del AG y en el marco de ir aboliendo esa división sexual del trabajo, porque ahora se ve que si un hombre teje, es que no es hombre, ¿verdad? Y entonces se le comienza a asociar, ¿verdad?, con otras identidades, y así como mal visto el hombre que teje. Y para nosotras es muy importante recuperar la memoria histórica, porque es que el AG no tiene sexo. O sea, una persona puede hacer lo que se le venga en gana y puede generar muchas múltiples capacidades. Y entonces este códice, que es la página 79C del Códice Maya que está en Madrid, nos demuestra esto. Tenemos aquí a una mujer y un hombre tejiendo, y es la forma como nos colocamos en el telar para tejer. Y bueno, esto es muy importante para ir recuperando esa memoria también y poder ir quitando de la mente esa forma de dividir el trabajo que podamos tener en las comunidades. La siguiente, por favor. Y bueno, pues con toda esa evidencia, para quitar ese discurso, ¿verdad?, de que los tejidos fueron un regalo español o fueron una imposición española, es que revisamos además la simbología de nuestros tejidos. En este caso es una morga antigua de Santiago Zacatepeques, y pues cabe decir que las abuelas de antes nos regañaban mucho y decían, es que tienes que contar, es que sabes que tiene que tener 13 picos, tiene que tener 13 picos. Y entonces, esto tiene que ver mucho con el Cholquij, ¿verdad?, los 260 días, que multiplicando las 3 energías por los 20 nahuales que tenemos en el pueblo maya, nos dan 260 días, que es el Cholquij, la cuenta corta del tiempo. Y esto es muy importante. Entonces, los bordados, los símbolos, siempre tienen algo que contar y algo que han resguardado las mujeres en los tejidos. Por eso tenemos el gran reto de volver a leer nuestros huipiles. ¿Qué dicen? ¿Qué han dicho nuestras abuelas en este sentido? La siguiente, por favor. Y bueno, este es el huipil que yo porto también, el de Santiago Zacatepeques. Para nosotras el 0 es muy importante. El 0 ha sido uno de los números aportados del pueblo maya a la humanidad, que ayuda a contar de manera un poco más exacta el tiempo. Y esto está muy relacionado con la red de la vida y sobre todo con la semilla. El 0 por sí solo como que no vale nada, es vacío. La semilla también. Pero el 0, colocándolo con un entero, ya comienza a multiplicar y comienza a sumar y comienza a generar cantidad. Lo mismo sucede con la semilla, que cuando entra en contacto con la tierra, con el agua, con el aire, y entonces comienza a germinar y comienza a ver. De una semilla salen muchas semillas. Es la misma lógica del 0, por eso es muy importante para nosotras. Y aquí el 0-1 no solo tiene que ver con esos números, sino con el entendimiento de la luna y el sol, que también es el principio de la dualidad y la complementariedad, ¿verdad? No podemos tener solo día porque morimos quemados, y no podemos tener solo noche porque entonces nada va a poder germinar. O sea, necesitamos de ambos: calor, frío, energía positiva, energía negativa. Y entonces todo el principio de dualidad y complementariedad está ahí. Entonces es parte de lo que tienen nuestros tejidos. Por eso es que decimos que nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar, ¿verdad? Y está esta información. La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos con la siguiente. Sigamos, sí. Bueno, acá también, nosotras con el trabajo de los tejidos hemos tratado de profundizar en las problemáticas. O sea, hay cosas que no nos gustan y ya sabemos, pero necesitamos indagar más.
Y lo que hemos hecho es a ver cuál ha sido el papel del Estado en promover, en mantener o hacer desaparecer nuestras indumentarias. Y en este caso nos encontramos el decreto 164 que se dictó contra la comunidad de San Pedro Zacatepeque San Marcos. Y entonces a ellos los decretaron ladinos, ¿verdad? O sea, es ladinos por decretos. Y decían que a partir de ahora tenían que vestir como la clase ladina y hablar como la clase ladina. ¿Eso qué significa? Ya no hablar el idioma materno y ya no vestir la indumentaria. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos unos delantales enormes que tejen las mujeres que se cubren el corte. Esa fue una forma de resistencia de las abuelas y de resguardar el buco, el corte de esa comunidad. Y siguen ahí los delantales grandes, pero tienen que ver con este decreto. Lo mismo sucedió con San Cristóbal Totonicapán y así han ido desarrollándose en muchas otras comunidades. Por eso es que hay comunidades que mantienen la indumentaria y otras que no. Unas hay mucha rebeldía y mucha resistencia de las mujeres y de las abuelas para esto. La siguiente, por favor. Y entonces nosotras, bueno, tenemos una lucha constante, ¿verdad? Desde el extractivismo, despojo, robo, la mercantilización versus las tejedoras mayas que tejemos para la vida. Hemos desarrollado algunos estudios, algunos peritajes económicos y donde está demostrado, porque no hay que hacer un gran documento para saber que tejer no es rentable, porque no se paga lo que se debería pagar. Toma mucho tiempo y además pues nadie está dispuesto, ¿verdad?, a pagarlo. Y por eso hemos concluido que las mejores pagadoras de los tejidos somos las propias mujeres indígenas que portamos la indumentaria. Compramos tejidos nuevos a nuestras compañeras y entonces de esa manera ayudamos a mantener y a circular la economía comunitaria. Entonces eso siempre ha estado así. Pero frente a la mercantilización que hay de nuestros tejidos, pues sí hay dos lógicas diferentes. Unas para hacer dinero y otras para seguir generando la vida en nuestra comunidad. La siguiente, por favor. Bueno, por favor regrese. Bueno, y la idea de colocar la figurilla acá, porque esta es, bueno, desde hace mucho tiempo, no recuerdo ahora la época que es, pero es muy antigua. Pero están nuestras compañeras, ella se llama Marta de Santo Domingo Xenacó, que está tejiendo. Y están también la niña de San Juan Alotenango, tejiendo. Entonces hay una transmisión generacional e intergeneracional de nuestra sabiduría como mujeres mayas y mujeres tejedoras. Y entonces ese proceso intergeneracional se sigue desarrollando, aunque tenemos también la problemática de que hay comunidades y hay mujeres que han dejado de tejer por el tema del plagio, porque el plagio nos está afectando mucho, o la industrialización de nuestros diseños. La siguiente, por favor. Y bueno, como tejedoras nos hemos sentido muy indignadas por el tema de folclorización. Y entonces aquí aparece una de nuestras instituciones, ¿verdad? Siempre ha habido una práctica de mostrar a los pueblos indígenas desde sus ojos, no desde los ojos de los propios pueblos, o como quisiéramos ser vistos en el país. Entonces ha habido una práctica que incluso ha caído en delito, porque en el caso de mostrar los rostros de la niñez, contraviene el convenio de los derechos del niño. Entonces hay una violación de derechos humanos de los niños en estas postales, ¿verdad? Y luego pues aparecemos como objetos, y es cuando nos cosifican, ¿verdad? Entonces como parte del paisaje, y entonces eso siempre ha molestado, pero no nos habíamos puesto de acuerdo en qué hacer. La siguiente, por favor. Ahí, bueno, aquí no se ve muy bien, pero hay una idea que en ese lente del racismo, o esa forma de pensar desde el racismo, en que los cuerpos de los pueblos indígenas no son bellos. Incluso en un foro en la ciudad de Guatemala, en algún momento nos dijeron: es que ustedes tienen la culpa porque no tienen porte para vestir esas indumentarias y esas obras de arte que ustedes dicen, pero tienen la culpa, no tienen el porte. Entonces no es el color, la altura y la estética del cuerpo. Y entonces esa es una de las cosas que nosotras cuestionamos mucho. ¿Por qué tendríamos que ser iguales, o por qué tendríamos que tener un modelo a seguir? Y entonces en el caso de INGUAT, que tiene el ballet folclórico, pero también lo tiene el Ministerio de Cultura,
hay exhibiciones y supuestamente formas de hacer las cosas de los pueblos indígenas y generalmente nos dejan en el ámbito del mercado, de vender frutas y bueno, de lo que nosotros somos supuestamente. Y entonces se trata de blanquear, ¿verdad? De blanquear para poder hacer bello algo. Y entonces esto ha sido muy molesto para los pueblos, ¿verdad? Y luego pues nos reunimos como tejedoras y como mujeres indígenas para ver qué hacíamos. Dijimos, no podemos solo hacer catarsis de lo que está pasando, sino que tenemos que tomar acciones, algo tenemos que hacer. Y la siguiente, por favor. También la siguiente. La siguiente, por favor. Lo que hicimos fue, bueno, demandar al Estado de Guatemala y sobre todo al Instituto Guatemalteco de Turismo por la folclorización que hace de nuestras imágenes, la cosificación de los pueblos indígenas y la violación de derechos humanos de los niños y las niñas en el país. Fuimos a un tribunal de lo contencioso y nos denegaron el amparo, y el motivo por el cual lo denegaron es que no iba firmado por todos los pueblos indígenas. Nunca antes un tribunal había rechazado un amparo por ese motivo. O sea, no. Tuvimos que ir a la Corte de Constitucionalidad y, bueno, la siguiente, por favor. En esta Corte tuvimos que plantear la forma en que se desarrolla esta folclorización. Tuvimos que desarrollar varios peritajes para demostrar cómo es que se desarrolla. Y la Corte en el año 2020 emite una sentencia donde, ya con el tema de la niñez ya hay que bajarlo totalmente. Y luego hay que ver formas y cómo el INGUAT deje de cosificar y de utilizar de manera indebida las imágenes de las mujeres indígenas y pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Y en el país ha sido muy difícil por esa forma de pensar de que los pueblos indígenas no tenemos derecho, no somos sujetos de derecho y que solo somos alegones y bueno, una cosa así. Y bueno, que nosotros deberíamos, en vez de pelear, tener la unidad nacional. Pero ¿cómo puedes tener unidad nacional cuando hay una forma diferenciada de tratar a la población? Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Ha sido muy difíciles con los gobiernos. Ahora tenemos un gobierno que es más abierto y con quien hemos conversado y pues comienza a ver cómo se puede implementar esta sentencia. Iniciamos desde el proceso de transición del nuevo gobierno y luego costó empujarlo, pero poco a poco hemos ido implementando la sentencia. Entonces creemos nosotras y nosotros que los políticos que tienen una responsabilidad y una gran oportunidad de estar en la institucionalidad pública, de hacer algo para dignificar la vida de la gente, no importando su identidad cultural, no importando su color de piel, no importando las diferencias que puedan haber, porque hay que dignificar la vida humana. Entonces acá vemos algunas fotografías de los espacios que hemos tenido con INGUAT, donde hemos desarrollado pues varias acciones para que se pueda implementar la sentencia. ¿Pero qué dice la sentencia? Que INGUAT debe desarrollar mecanismos de participación efectiva de los pueblos indígenas para el diseño, para la formulación de políticas públicas, de planes, programas, para que se evite la folclorización, la mercantilización, pero que también además se busquen beneficios para los pueblos que aportamos para que ese turismo también se dé en el país. O sea, estamos aportando. Entonces hay necesidad de una retribución de ese aporte que hacemos. Vamos a la siguiente, por favor. Y luego, pues, bueno, eso ya dejamos el tema de la folclorización, ahí estamos tratando de ver cómo avanzamos. Pero también enfrentamos el tema del plagio. Este plagio que hace, comienza a competir a máquinas con las tejedoras. Entonces son tejedoras versus máquinas. Lo que lleva 90 días en su elaboración, este es un huipil de San Antonio, Aguascalientes. Las máquinas los pueden hacer en minutos o en algunos casos en horas, dependiendo del diseño. Pero entonces estos huipiles, entre comillas, se colocan en el mercado y son muy baratos. Y entonces comienza a haber competencia desleal con las tejedoras. Y tenemos un Estado que ha declarado los tejidos como patrimonio cultural, pero no hay ninguna acción para proteger en contra del plagio. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí tenemos más máquinas, inician con la computarización de los diseños. La siguiente, por favor. Y entonces comienzan las máquinas bordadoras. Este es otro, es la digitalización, o sea, cada vez las máquinas como que las van especializando para que los tejidos, para que estos se parezcan más a lo hecho a mano. Y entonces sabemos que no solo tenemos ese problema en Guatemala, también está en México, y hay comunidades que también nos han dicho, ustedes tienen el problema, sí tenemos el problema, nosotros también, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se está protegiendo ese patrimonio? Si es patrimonio cultural, ¿dónde está el papel del Estado para proteger? Pero nosotros queremos proteger y nos dicen que nosotros no nos corresponde hacer eso. Pero la siguiente, por favor. Y luego tenemos otras, que es todavía peor, ¿verdad? Porque esta es la sublimación de los diseños, o sea, plagian los diseños y los imprimen en telas de un poliéster de mala calidad que es dañino para la piel y los venden en las comunidades. La conclusión nuestra es que la industria de la moda no ha logrado meterse en las comunidades indígenas para vestirnos. Entonces genera algunos elementos que son parecidos a los nuestros para que los adoptemos. Y eso es lo que ha pasado con estas telas sublimadas, que se pueden usar 3 o 4 veces porque luego son horribles y luego ya no se usan. Y hemos visto que en las barrancas, en los nacimientos de agua, en los ríos, comienzan a aparecer tirados. Nosotras nunca tiramos nuestros tejidos por todo lo que significan, pero estas telas sí ya comienzan a estar ahí, entonces también contaminan el ambiente. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Aquí vamos a ver una serie de fotografías, ¿verdad?, que demuestran ese plagio que hay. La siguiente. Sigamos pasando. Yo les digo dónde nos detenemos. Aparecen ahí, ¿verdad?, por montón. Sigamos. Casi de todos los pueblos. Vamos a parar acá. La anterior. En nuestro país hay un museo que es muy importante, es el Museo Ixchel. Creemos nosotras que hacen una gran labor. Sin embargo, en varias asambleas de tejedoras han denunciado a las mujeres que las convencen de regalar sus tejidos para que vaya al museo, con la idea de que se va a acabar el huipil y ellos van a proteger el huipil desde el museo, que no es tan mala idea, pero luego las mujeres no podemos ir a ver tan fácilmente los huipiles. Las abuelas, para entrar a ver cómo está su huipil, pues les niega la entrada y les dice, bueno, pague para poder entrar. Pero eso es mi huipil, además yo lo doné al museo, pero es que tiene que pagar para entrar. Y entonces hay una situación así de relación que no nos parece adecuado y nos parece poco ético. Pero además venden algunos calcetines o calcetas con el plagio de los diseños, en este caso de San Antonio Aguascalientes, y se venden en el museo. Y entonces, si es para proteger los tejidos, ¿por qué se contribuye al plagio de los diseños, ¿verdad? Entonces es como una de las cosas que tenemos. Y por otro lado es que el Estado de Guatemala sí invierte en el Museo Ixchel, pero no invierte en las tejedoras que estamos en las comunidades desarrollando este arte. La siguiente, por favor. Y bueno, comienza ahora una serie en el tema de folclorización, pero también apropiación cultural. Acá vemos a una modelo, es una concursante de Miss Universo en 1975. Para presentarse en ese concurso utilizó el traje ceremonial de Santa María Nevaja y bueno, ganó como uno de los trajes regionales más bellos, ¿verdad? Lo que sucede con la apropiación, y es aquí que tenemos la otra fotografía de exhumaciones que retratan el genocidio que ha habido en nuestro país, y entonces vemos cómo o demostramos acá cómo se separa la artista de su arte. Tu arte es lindo, pero contigo tú no, ¿verdad? O sea, hay un desprecio y menosprecio por los pueblos indígenas y sobre todo con las mujeres, que también hay un asco por las mujeres, ¿verdad? Por esa idea de que es que las mujeres indígenas no se bañan, son sucias, son ignorantes, y bueno, hay unas ideas así. Pero mientras se ganaba este premio, ya se estaba planificando cómo se iba a exterminar al pueblo Ixí. 7 años después el ejército entró fuertemente y bueno, pues se mata a mucha gente. La siguiente, por favor. Y luego, cuando el pueblo Ixí le exige justicia, todas las diseñadoras, las empresas que hacen uso de lo que pertenece a ese pueblo,
nadie se suma en solidaridad para reclamar justicia para ellos y ellas. Y es ahí donde vemos que se quiere tener un aprovechamiento, pero ninguna solidaridad, ningún acompañamiento y ninguna retribución a los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Y luego, bueno, tenemos una serie de artículos que se van desarrollando con los tejidos, por ejemplo, del territorio Ixil, del territorio Quiché, Chichicastenango, pero comienzan a desaparecer el nombre de los pueblos autores, porque aunque lo haga una tejedora, el diseño pertenece a un pueblo. Entonces comienzan a desaparecer el nombre de los pueblos y comienza a aparecer el nombre del artista que elabora esa prenda. Bueno, el artículo, porque todo lo demás lo trabajaron las mujeres tejedoras de cierta comunidad. Y es aquí donde vemos nosotras importante que haya un reconocimiento real de las personas o de los pueblos que son propietarios de estos diseños. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a ir viendo, sigamos pasando las fotografías, varios artículos que se van desarrollando con diseños de los pueblos. Sigamos, por favor. Sigamos. Bueno, y en este caso vamos a parar. Acá, por ejemplo, este es un diseño del pueblo de San Pedro, Zacatepeques. Para ellas el coyopá es muy importante. Y luego sale una empresa, bueno, de emprendedoras, dice, vamos a hacer trajes de baño o bikinis, y bueno, y con la novedad es que van a llevar diseños de los pueblos indígenas. Pero nunca han hablado con los pueblos para ver qué símbolos pueden utilizar para ese tipo de artículos o no. O sea, no hay un diálogo con los pueblos. Y luego, bueno, el pueblo alega y luego es que son resentidos, ¿verdad? Entonces siempre hay una excusa, pero es parte de la apropiación. Vamos con la siguiente. Y luego tenemos también este es un nippot o un sobrehuipil, es un huipil ceremonial del pueblo de San Pedro, Zacatepeques. Este es muy importante. No toda la gente puede usar este sobrehuipil. Tiene que haber un motivo importante, y entonces cuando tú lo usas o te permiten usarlo, eso demuestra respeto. Eso es una forma de premiar a las mujeres que portan ese nippot. Y entonces acá vemos ese nippot cortado y luego convertido en una bolsa. Eso es muy ofensivo para los pueblos, y entonces acá es donde se necesita ese diálogo para saber qué se puede hacer o qué no se puede hacer con los tejidos. La siguiente, por favor. Vamos a pasar, sigamos pasando las fotografías porque ya creo que ya me quedé sin tiempo. Los zapatos son muy lindos, ¿verdad? Con los tejidos, pero es muy importante para nosotras que haya un permiso para el uso adecuado de los tejidos que pueden ir para zapatos. O sea, no decimos que no se puedan hacer zapatos con tejidos, pero es que no se pueden mutilar cualquier tejido para que se vayan zapatos. Entonces, por eso es importante el tema del diálogo bilateral. La siguiente, por favor. Vamos también las siguientes. Vamos con la siguiente. A ver. La siguiente. Bueno, aquí hay una serie de fotografías. Muy bonito, pues. Sí. Vamos, ahí. Vamos a quedarnos acá. Este es el huipil de Santiago, Zacatepeques. Lo que hizo esta empresa es que comienza a tomar los huipiles que hay y simplemente les da la vuelta y hace bermudas con esto. Y al principio les expliqué lo que significa la indumentaria y la forma de usarla. Entonces acá prácticamente el supramundo lo llevó al inframundo, ¿verdad? Y entonces para el pueblo nuestro fue una gran falta de respeto con Samuel Méndez, ¿verdad? Muchos mensajes para él y todo, pero ahí no pasó nada. La siguiente, por favor. Y esto hizo con varias. Habían fotografías, pero no bajamos todas, pero luego cuando comenzamos a alegar, pues quitaron las fotografías, entonces ya solo quedamos con 2. Pero la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Bueno, esto también algo que sucedió con la panadería San Martín, que en su intención de incorporarse como empresa en la comunidad y ser aceptados, mandan a hacer gabachas con el perraje ceremonial de las mujeres de la comunidad, y por supuesto eso llevó a un rotundo rechazo. Entonces creemos que lo más fácil de hacer es hablar, es comunicarse,
es ver al otro como sujeto y es obtener su consentimiento, pero no solo tomar las cosas y hacer lo que sea. La siguiente, por favor. Más adelante, sí, vamos. Bueno, sigamos pasando las fotografías de las mascotas. Las mascotas tienen los huipiles de nosotras. ¿Por qué es ofensivo? O sea, nosotros no tenemos nada en contra de las mascotas, pero las mascotas tienen su pelaje, ¿verdad? O sea, no necesitan. Bueno, y si las queremos vestir, pues hagámoslo, pero no con los tejidos mayas. Sobre todo porque ha habido una intencionalidad, y esto desde época colonial, de ver a los pueblos como no humanos, sino como animales, ¿verdad? Se dice, es que tienen taparrabo, pero tenemos los humanos rabo, ¿verdad? Y entonces esa lógica, cuando vemos nuestra ropa en las mascotas, nos lleva a esa idea nuevamente, y entonces también es muy ofensivo. Vamos a la siguiente. Vamos también. Bueno, no nos va a dar tiempo a hacer todo. Pero nosotras, ¿qué estamos haciendo frente a esto? Pues ya les contamos una parte, pero lo primordial para nosotras, recuperar la memoria, transformar nuestro pensamiento, reconocer que tenemos saberes, pero también transmitir la memoria a otras compañeras, a otras mujeres, a otros pueblos y proteger lo que nos pertenece. Vamos a la siguiente. Y entonces nosotras lo que hemos hecho ahora es, tenemos un litigio estratégico y hemos demandado al Estado de Guatemala, ¿verdad? Porque no ha promovido la protección de nuestros saberes. Y entonces planteamos la propiedad intelectual colectiva como un camino importante que necesitamos construir para que se respete lo que nos pertenece. La siguiente, por favor. Hemos hecho muchos foros, hemos hecho asambleas comunitarias, sigamos pasando las fotografías. Nos hemos presentado a instituciones públicas, al Congreso de la República, a la Corte de Constitucionalidad, y hemos conceptualizado qué es la propiedad intelectual colectiva. Y esto también lo hemos desarrollado revisando estándares internacionales y la normativa internacional que hay en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Hemos hecho propuestas de ley que no pasan en el Congreso porque no son leyes clientelares, sino leyes que propician derechos o ejercicio de derechos humanos. La siguiente. Hemos generado mesas técnicas para la generación de nuestras propuestas de ley. Nos hemos presentado en audiencias temáticas como en la CIDH, el Foro Permanente, el Comité CEDAW, porque lo que queremos es que el Estado también tenga presión, ¿verdad?, de otras voces para que se pueda proteger los saberes de los pueblos indígenas. Denuncias que hemos hecho. La siguiente, por favor, sigamos pasando. Pero algo muy importante para nosotras es que podamos desarrollar nuestro quehacer en el marco de la libre determinación de nuestros pueblos, sigamos. Y en ese caso, sigamos por favor, nuestras asambleas comunitarias. Podemos tener leyes que protejan, pero si no tenemos al sujeto de derecho, que no es individual sino colectivo, que esté haciendo que esas leyes se implementen, no podremos avanzar. Por eso es muy importante trabajar en nosotras, trabajar en nuestro pensamiento y seguir desarrollando nuestro quehacer en el marco del arte textil, pero con una visión política donde reivindique nuestros saberes como pueblos y nuestra dignidad. La siguiente, por favor. Tratamos de enseñar siempre en los idiomas maternos para recuperar junto con los diseños nuestras propias palabras. La siguiente, por favor. Nosotras decimos que los pueblos indígenas debemos administrar lo que nos pertenece, y esa es una de las consignas. La siguiente, sigamos. Bueno, y también creemos muy importante que podamos replantearnos los conceptos. Nosotras decimos que somos artistas del arte textil, no somos artesanas, porque las palabras pueden decir mucho. ¿Quién es el artesano? El que hace unas cosas con las manos, es rudimentario. Si vamos a revisar el significado de lo que significa artesanía y lo que significa artesano, creemos que es importante poder replantearnos todo esto, ¿verdad? Porque sospechemos del racismo en las expresiones que podemos tener. Y por otro lado es que somos mujeres con nombre, no Marías. En Guatemala, las mujeres vestidas con la indumentaria nos dicen Marías, pero no lo somos. Y lo otro es que nuestra vestimenta no es traje típico, sino que es hatsiak,
es nuestra vestimenta maya, pero no traje típico. La siguiente, por favor. Y bueno, también hay gente que ha escrito sobre nosotras, y cuando nosotras hablamos de nosotras mismas, se han atrevido a escribirnos diciendo que no las mencionamos en nuestra ponencia, porque ya escribieron sobre nosotras y ahora tenemos que nombrarlas. Y entonces eso nos llevó a escribir nuestro libro. Los tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar, como parte de enfrentar ese extractivismo epistémico además. La siguiente, por favor. Y bueno, pues nuestra lucha por nuestra dignidad continúa. Y bueno, queríamos dejar un espacio para las preguntas, pero creo que ya necesitamos cerrar. Así que les agradecemos su atención y haber asistido a nuestro foro. Esperamos que muchas de las palabras dichas puedan resonar en su mente y también se puedan convertir en acciones que puedan dignificar la vida y el trabajo de mucha gente que se mueve en el marco del arte textil. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere un trifoliar, bueno, se lo puede llevar. Tenemos acá la red de la vida que la pueden ir revisando poco a poco. Gobierno de México.